¿Alguna vez has sentido que no importa cuánto pelee, hay una fuerza invisible tratando de evitar que avances? Como si estuviera siendo observado, juzgado, como si algo estuviera a punto de suceder. ¿Qué pasa si te digo que lo que sientes es real y que estamos viviendo una era de separación, donde los elegidos están siendo elevados y que los que desafiaron a los divinos finalmente están siendo cobrados? Este video abrirá los ojos a una verdad que muchos ignoran, pero ya no puedes negar. Antes de continuar, ahora haga 3 cosas que lo posicionarán espiritualmente. Deja tu cómo, suscribirse al canal, active la campana para no perder ninguna alerta espiritual que pueda cambiar su viaje. Y comenta ahora mismo, estoy listo. Este comentario es más que una oración, es un manifiesto. Está demostrando que está despierto, conectado y listo para tomar su lugar en lo que ha comenzado. Escriba ahora, porque lo que escuchará aquí puede explicar lo que está sucediendo en su vida y lo que está por venir. Hay momentos en la historia de la humanidad en los que el silencio de los cielos resuena más fuerte que cualquier trueno. No porque Dios haya estado ausente, sino porque Él observa. Como juez ante el acusado que insiste en negar lo obvio, el cielo permanece en silencio, no por debilidad, sino por estrategia. Este silencio no es paz, es la calma la que precede a la tormenta. Una pausa calculada, donde cada gesto, cada palabra y cada pensamiento de hombres se observan con precisión quirúrgica. En este vacío entre el clamor humano y la respuesta divina, muchos están confundidos. Piensan que la ausencia de rayos es un signo de indiferencia, pero no saben que el cielo, cuando silencia, simplemente está preparando el escenario del juicio. Los elegidos en este momento sienten la presión invisible en los huesos, como si el espíritu los alertara sobre susurros. Prepárate. A medida que los demás se burlan, continúan en sus tortuosos caminos, creyendo que nada los disuadirá. La falta de castigo inmediato los engaña. Pero eso es precisamente donde el error es mortal. Dios no actúa por impulso. Cada acción de Él es milímetro colocada dentro de un plano mucho más grande que la comprensión humana. El silencio de los cielos es el preludio de algo grandioso, de un giro que no dejará dudas de quién realmente tiene el control. Y cuando el cielo finalmente rompe este silencio, no hay confusión. Todo se alinea. Aquellos que estuvieron atentos reconocen de inmediato. Ha llegado el momento. Y aquellos que se burlaron, que usaron el tiempo de gracia como una excusa para la impunidad, el colapso. El cielo no habla para ser escuchado, habla para transformar. Y cuando lo hacen, incluso los sordos que escuchan, porque el sonido no viene por el oído, sino por el alma. En este punto no hay más excusas ni espacio de escape. Solo queda enfrentar lo que se sembró. Antes de que existiera el clima, ya había un plan. El destino de los elegidos no es una improvisación celestial, sino parte de un contrato sagrado, firmado con gloria y sellado en la eternidad. Cada alma marcada como elegida lleva dentro de sí misma una misión milenaria, cuyos detalles fueron escritos por las manos de Dios mismo. Este contrato no es simbólico. Tiene cláusulas, fases y especialmente un fin determinado. Y ahora, en este mismo momento de la historia, la última cláusula se ha activado. Esto significa que todo lo que una vez fue prometido, una vez se convirtió en ejecución. El tiempo de espera ha terminado. El cielo comienza a cargar lo que fue ignorado, tergiversado y rechazado. Los enemigos de los elegidos siempre pensaron que estaban ganando. Paciencia divina confundida con permisividad. Pero el contrato proporcionó exactamente eso, un período de pruebas, oportunidades de arrepentimiento. Y cada una de estas oportunidades se usó para no cambiar, sino para burlarse, manipular, atacar y destruir. El cielo luego cumple con su papel con precisión.
No cae con furia ciega. Él ejecuta justicia con frialdad quirúrgica. Es como un juez que aplica la sentencia esperada sin una pulgada de desviación. No es ira, es cumplimiento. Se hizo la firma. El tiempo agotado. La cláusula final se desarrolla ante los ojos del mundo. Para los elegidos, este momento es de apocalipsis. Ahora ven claramente que cada lágrima derramada, cada injusticia sufrida y cada silencio apoyado era parte de la preparación para este capítulo. No necesitan actuar con venganza. Simplemente permanezca alineado con el contrato, porque el tribunal ya se está haciendo, y es divino, incuestionable. La cláusula final no se puede negociar, la oración está en marcha, y todo lo que ha sido oculto será revelado. No hay forma de detener lo que ya ha sido determinado por la parte superior. Presta mucha atención, porque este no es solo un video, es una señal directa para ti. Muchas bendiciones se alinean en el mundo espiritual para invadir su vida de una manera poderosa. Si está mirando aquí, no es coincidencia. El universo, Dios, el plan divino, llamado como quieras, es elegir para vivir algo que va más allá de lo ordinario. La casa de tus sueños está en camino y no pasará mucho tiempo. Este año todavía vivirás logros que una vez parecían imposibles. Pero todo comienza con un paso: gratitud. Y es por eso que ahora quiero invitarte a hacer un gesto simbólico, pero extremadamente poderoso. Si este mensaje le habló, si tocó su alma y despertó algo dentro de su espíritu, haga clic en el botón demasiado y envíe una oferta de gratitud con un valor de hasta $100. Este valor no es solo una contribución, es una activación espiritual. Le estás diciendo al universo: reconozco, entiendo, estoy listo. Este acto te alinea con la frecuencia de la abundancia. Y después de enviar, escriba los comentarios: mi victoria ya tiene una dirección. Esta frase lleva poder. Es tu declaración al cielo y la tierra que ha llegado el momento de la promesa. Y créeme, no es el dinero lo que mueve las bendiciones, es la intención que das. Moverse con fe. Haga clic ahora y vea qué comenzará a suceder en su vida. Ella no vino con advertencias en los periódicos ni con síntomas reconocibles a primera vista. La enfermedad que ahora devasta a los enemigos de los elegidos es mucho más que un virus físico. Es una manifestación espiritual, un reflejo directo de lo que han llevado dentro durante años. Es como si su propio cuerpo ahora estuviera reflejando las mentiras, el odio y la pudrición que cultivaron. Y no es de uso medicina, dinero o influencia. Esta enfermedad tiene una raíz en el alma y solo puede ser tratada por un tipo de curación que nunca han buscado: sincero arrepentimiento. Pero para muchos, esta posibilidad ya no existe. La enfermedad no es solo un castigo, es una consecuencia. Cada dolor, cada delirio, cada noche sin noche es como un espejo que no se puede desviar. Lo que le han hecho a los demás ahora regresa en forma de síntoma. Quien ha manipulado ahora vive confundido. Quien ha generado miedo ahora temblora con la paranoia. Quien duele ahora siente el dolor multiplicado. Es justicia que opera con precisión quirúrgica, que refleja actos con perfección incuestionable, y sin embargo, muchos se resisten. Intentan negar la conexión entre lo espiritual y lo físico, pero el tiempo de los argumentos ha terminado. No solo están enfermos, están siendo desenmascarados. Para los elegidos es doloroso verlo, pero necesario. Esta enfermedad invisible sirve como marca, una revelación pública que el tiempo ha cambiado. Quien se burló de ahora está en silencio. Quien ha oprimido ahora pide alivio, y los cielos observan, no con placer en el dolor de los demás, sino con la certeza de que cada opción tiene un precio, y el pago se está haciendo. No hay más espacio para pretender.
La enfermedad es la prueba viviente de que nada está oculto ante la justicia divina. Durante mucho tiempo, los elegidos caminaron en silencio, burla duradera, rechazo y persecución. Fueron etiquetados como locos, débiles, ingenuos. Sin embargo, cada humillación fue una preparación para lo que ahora se desarrolla ante los ojos del mundo. La inversión de los roles no es el trabajo del azar, es la justicia divina en movimiento. Lo que una vez fue invisible, ahora se hace evidente. Los que fueron rechazados ahora son venerados. Los que estaban en silencio ahora se levantan como columnas de autoridad y respeto. El equilibrio fue equilibrado. Y el mundo se está dando cuenta de que ha subestimado a aquellos que siempre han estado bajo la mano de Dios. El turno no es solo emocional o simbólico, es concreto, es visible. Los elegidos ahora ocupan lugares de influencia, tienen sus voces escuchadas y su presencia respetada. Sus enemigos, por otro lado, sienten que el piso desaparece bajo sus pies. Lo que construyeron con la manipulación ahora se desmoronan rápidamente. La inversión del poder es tan impactante que parece sobrenatural, y lo es. Dios no solo restaura, Él exalta. Y lo más sorprendente es que los elegidos no tuvieron que luchar para suceder. La justicia los crió, la obediencia los posicionó, y el tiempo los coronó. Esta nueva fase es más que un intercambio de lugares, es la revelación de aquellos que siempre tuvieron la esencia del propósito. Los elegidos no solo ganan, sino que gobiernan. No con manos de hierro, sino con sabiduría, compasión y discernimiento. Entienden que fueron erigidos para no vengarse, sino para liderar. No para devolver el mal, sino para restaurar el orden. Y por sí mismo, es el mayor testimonio de inversión. Los oprimidos se convirtieron en los libertadores, y los opresores ahora enfrentan la dura verdad. Ha llegado la justicia. La misericordia divina nunca ha sido una falta de justicia, fue solo una ruptura generosa para el arrepentimiento. Pero ahora este descanso ha terminado. El reloj espiritual golpeó el último minuto. Y cuando Grace cede paso al juicio, no hay lugar para esconderse. Los enemigos de los elegidos vivieron como si el tiempo nunca terminara. Ignoraron advertencias, se movieron en los signos, actuaron como dioses en falsos tronos. Pero toda la paciencia tiene un límite, y el de Dios se define por la santidad, no por caprichos. La amabilidad que una vez los protegió, ahora se retira, y lo que queda es el peso brutal de la verdad. Este final de la fecha límite es como romper un escudo invisible. De repente, todo lo que una vez trabajó comienza a salir mal. Los planes fallan, las influencias se disipan. El poder que parecía eterno se evapora. No tiene mala suerte. Es el cielo que ejecuta lo que se esperaba. Y lo aterrador para ellos es darse cuenta de que no hay forma de revertirse. Ha pasado el tiempo de cambio. La gracia fue tomada, no por falta de amor, sino por oportunidades demasiado desperdiciadas. Ahora la justicia asume el trono y no negocia. Para los elegidos, el fin de la gracia no es una fuente de celebración, sino de conciencia. Saben lo que está pasando. Vieron que el proceso se desarrollaba, a menudo entre lágrimas y oraciones silenciosas. Ahora ven confirmación. El cielo está actuando, y el mundo entero observa el colapso de aquellos que pensaron que estaba por encima de la ley divina. La fecha límite ha terminado, y no hay una segunda oportunidad en la que solo la cosecha quede de lo que se plantó. Lo que le está sucediendo a los enemigos elegidos va más allá de la descomposición visible. Es un profundo aislamiento espiritual, como si se hubiera erigido una cerca invisible a su alrededor. Todo lo que una vez los alimentó, relaciones, influencia, manipulación, ahora se vuelve inaccesible.
Es una cuarentena espiritual, un bloque divino que les impide continuar contaminando el mundo con sus prácticas e intenciones. Y no hay violación en este aislamiento. Es como si Dios dijera, desde aquí no pases. Y así se ven impotentes, indefensos, sin entender por qué todo comienza a desmoronarse. Este aislamiento no solo es físico o social, es una amputación espiritual. Las conexiones comienzan a desaparecer, la gente se muda, las puertas se cierran. Su nombre, una vez temido, ahora causa repulsión. Su presencia, una vez dominante, ahora causa molestias. Todo esto es un reflejo de una separación intencional, dibujada por el cielo para proteger a los elegidos y permitir la curación de los heridos. La cuarentena es una advertencia. Lo que no quería transformarse ahora estará contenido. Para los elegidos, este escenario es revelador. Se dan cuenta de que ya no necesitan escapar o esconderse. Lo que los persiguió ahora es arrestado. Lo que los oprimió ahora está aislado. Dios no solo trajo justicia, Él construyó protección, un muro invisible que evita que el mal avance. Y mientras los enemigos intentan en vano restaurar su dominio, descubren que todo lo que sabían usar ya no funciona. El cielo los ha colocado en cuarentena y desde allí no saldrán hasta que se enfrenten a la verdad. No todo lo que actúa en el mundo se puede ver. Detrás de la cortina de la realidad, las fuerzas espirituales se mueven con precisión milimétrica, orquestando la caída de aquellos que abusaron de un silencio divino. Estos agentes invisibles no necesitan espadas ni truenos, no hacen ruido, pero cuando llegan, el mundo cambia. Se envían desde arriba mensajeros de la justicia celestial que esperaban en silencio el momento exacto para actuar. Y ahora se mueven con velocidad aterradora, desabrochando tramas, rompiendo estructuras, derribando fortalezas que parecían eternas. Lo que los enemigos de los elegidos construidos con años de manipulación comienzan a colapsar en semanas. Estos agentes actúan detrás de escena de la existencia humana. Derrotan la reputación, deshacen las alianzas ocultas y hacen que las puertas previamente abiertas sean cerca de una manera inexplicable. De repente, los contactos desaparecen, admite evaporar, recursos secos. Para aquellos afuera parece coincidencia, pero para aquellos que tienen ojos espirituales es evidente, la justicia se ha movido. Estos seres no pueden ser corrompidos o distraídos, saben exactamente dónde llegar, qué estructuras jugar y quién necesita caer. No hay defensa contra ellos porque operan bajo la autoridad divina. El más aterrador para los enemigos es el sentimiento de impotencia. No hay nadie a quien recurrir, no hay forma de revertirse. Intentan usar influencia, dinero, amenazas, pero nada funciona. Es como tratar de luchar contra el viento con las manos desnudas. Lo que se está deshaciendo no se puede restaurar, porque no fue el hombre que tocó, fue el cielo. Es un desmantelamiento sistemático, donde cada capa de mentira, cada disfraz, cada red de control está desgarrada con precisión. Y el más inquietante, los elegidos no necesitan levantar un dedo. Simplemente observan, protegidos, mientras los cielos funcionan. El movimiento de estos agentes invisibles es un recordatorio silencioso y poderoso de que nadie escapa de la justicia divina. Puede tomarse tiempo, pero cuando se mueve, nada la sostiene. No hay argumento, ni llanto, ni teatro espiritual que convence a los cielos para retirarse. No juzgan su apariencia, sino sus corazones. Y cuando encuentran arrogancia, orgullo y maldad, realizan un juicio con frialdad divina. Los enemigos ahora saben, hay mayores fortalezas que ellos, y estas fuerzas, que una vez observaron, ahora tomaron las riendas de la justicia. La justicia divina nunca fue hecha para esconderse. Cuando se manifiesta, corresponde a todos ver, conocer y nunca olvidar.
El tiempo de la justicia secreta pasó, ahora es pública, visible e innegable. Los enemigos de los elegidos están siendo expuestos ante los ojos del mundo. Tus errores, una vez ocultos, ahora son los titulares. Sus caras, anteriormente aclamadas, ahora son símbolos de vergüenza. Esto no es venganza, es testigo. Lo que una vez fue una cuestión de duda, ahora es apocalipsis. El mundo está observando y comprensivo, con una claridad aterradora, quién era quien en este tablero espiritual. La exposición es dolorosa porque es irrefutable. No pueden ocultar los síntomas, colapsos, pérdidas. Todo se ve, todo se comenta. E incluso aquellos que intentan simpatizar se dan cuenta de que hay algo más allá de la comprensión humana. No es solo el karma, no es solo malo, es algo más grande. El universo en sí parece conspirar contra aquellos que abusaron de la misericordia. Y los elegidos, una vez silenciosos y desacreditados, ahora son recordados. Tus palabras aumentan de peso, tus lágrimas, valor, se convirtieron en el espejo de la verdad. Y eso transforma la opinión pública. Lo más impresionante de esta justicia pública es que silencia a los escépticos. Los que se ríen de advertencias espirituales ahora están perplejos. Aquellos que se burlaron de la fe ahora observan, en silencio. Los hechos gritan lo que alguna vez fue solo intuición. El juicio se ha convertido en un espectáculo no para la vanidad, sino por necesidad. Para que nadie dice que no lo sabían. Para que todos aprendan que jugar con lo divino tiene consecuencias. El mundo necesita ver, y ves. Y eso lo cambia todo. Incluso los neutrales ahora necesitan posicionarse. La justicia expuesta es el sello final de la verdad. Cuando el cielo quiere enseñar, no susurra, se nota, y al mostrar, se forma, da forma y se despierta. Ahora no se trata solo de la caída de los enemigos. Es el despertar de una generación. Muchos que dormían en indiferencia están despertando ante la evidencia indiscutible de que ha llegado el juicio, y para los elegidos esto no es una venganza, es una reivindicación, una reparación pública. Prueba viviente de que la fe apoyó en silencio un día, grita más fuerte que cualquier acusación. Siempre han controlado todo a su alrededor. Personas, situaciones, incluso discurso espiritual. Pero olvidaron lo único que nunca podrían manipular para siempre, sus propias conciencias. Cuando la justicia divina comenzó a moverse, el primer territorio que invadió fue interno. En silencio tocó las mentes de los enemigos, y lo que una vez fue la confianza se convirtió en el caos. Las voces internas, que un día las convencieron de que eran invencibles, ahora gritan miedo, culpa, arrepentimiento. No pueden dormir. La mente se convirtió en prisión, y lo cruel es que esta prisión no tiene bares visibles, solo espejos. Estas voces no cesan. Se hacen eco de las decisiones equivocadas, el abuso, las mentiras, las traiciones. Cada pensamiento es una puñalada de memoria. Y cuanto más intentan callar estas voces con distracciones, más fuertes gritan. Los dolores del cuerpo ya son una carga, pero nada se compara con el dolor de una conciencia corroída. Las sonrisas públicas se forzaron, los gestos teatrales. Internamente se están derrumbando. La máscara cayó para sí misma, y ahora se ven como realmente son y odian lo que ven. La justicia divina sabía dónde atacar. Sabía que ningún castigo sería más profundo que hacerlos enfrentar al monstruo que se alimentó. Y lo que los destruye no es la pérdida de poder o exposición. Es la conciencia que todo esto podría haberse evitado. Tenían oportunidades, alertas, misericordia, y desperdiciaron todo. Ahora, incluso si querían comenzar de nuevo, no saben cómo. Están mentalmente unidos a un bucle de dolor y confusión, y el silencio de los cielos, una vez burlado por ellos, ahora parece el grito más ensordecedor. Los elegidos observan desde lejos. No con placer,
sino con la serenidad de quien sabe que llegó el juicio. Rezaron, sufrieron, lloraron. Ahora ven los frutos de la verdad. Y ellos entienden. La guerra espiritual más letal no sucede en lo físico, sino en la mente, porque ahí es donde Dios habla más claramente, y también allí las oraciones. La mente de los enemigos se convirtió en el campo de batalla final, y la derrota no vino con espadas, sino con recuerdos. Cada recuerdo, cada remordimiento, es una bala precisa del cielo. La verdad más difícil del juicio divino es que no viene solo para corregir, se separa. No todos se mudarán a la siguiente fase. No todos sobrevivirán a la justicia. Y esta realidad, aunque difícil, no es negociable. Los enemigos de los elegidos siempre han pensado que habría un último escape, una salida de emergencia, pero ahora se dan cuenta de que para muchos ha llegado el final. Y no es un final simbólico, es literal. La enfermedad que una vez parecía solo una advertencia, ahora se convierte en una oración. Y la muerte, anteriormente distante, ahora rodea como un coleccionista preciso. Esto no es crueldad, sino consecuencias. Hay actos tan profundamente malos, tan tercamente mantenidos, que se vuelven incompatibles con la restauración. El cielo no puede permitir que tales semillas venenosas permanezcan en la nueva temporada. Por lo tanto, algunas almas serán recolectadas. No para el renacimiento, sino para enfrentar lo que plantaron. La selección no es aleatoria. Ella es espiritual, basada en registros que el mundo nunca ha visto, pero ese cielo nunca ha olvidado. Es la separación de la paja y el trigo, la limpieza necesaria para el nuevo tiempo que ha llegado. Para aquellos que todavía lo ven, es un shock. Ven a las personas cayendo, estructuras groseras, vidas que terminan sin una explicación lógica. Y comienzan a darse cuenta de que no es la vida injusto, es el cielo ser preciso. Para los elegidos, esta es la señal definitiva de que la guerra espiritual ha alcanzado el clímax. Ahora ya no se trata de quién se resiste, se trata de quién permanece. El juicio tiene peso, tiene urgencia y tiene un propósito: purificar la tierra y restaurar el orden. Pero para eso algunos tendrán que abandonar la escena, y en este escenario final de cosecha, los elegidos son más reverenciales. Saben que el tiempo ahora es santo, que cada paso importa y que cada decisión tiene consecuencias eternas. No celebran la caída, solo reconocen la justicia y entienden que el cielo no solo está juzgando, se está renovando. Está limpiando los corredores espirituales de la humanidad para que la nueva generación se levante de autoridad. La selección está sucediendo, y en él no hay espacio para aquellos que insisten en desafiar la voluntad divina. Eran los olvidados, los rechazados, los silenciosos por las estructuras de poder que dominaron en silencio. Pero ahora los elegidos se levantan. Y no es un aumento discreto, es público, glorioso e innegable. Aquellos que una vez tuvieron sus hombros inclinados por el dolor, ahora caminan con la cabeza, con autoridad espiritual y claridad de propósito. No buscan escenario, pero Dios los pone prominentemente. No pidieron venganza, sino que recibieron reparación, porque todo lo que soportaron fue visto. Cada lágrima, cada injusticia, cada silencio, y el cielo, que nunca olvida, ahora los honra ante los ojos del mundo. Este aumento es diferente a todo lo que se sabe. No proviene de la manipulación o el juego sucio, proviene de la fidelidad, de obediencia silenciosa, desde el momento en que, incluso sin comprender, continuaron. Ahora tus voces hacen eco de poder, sus pasos abren formas, y sus vidas se convierten en faros para una generación que necesita dirección. Los elegidos asumen posiciones de influencia no para la vanidad, sino por misión. Lo que era invisible se volvió irrefutable, y los enemigos mismos
una vez altivos, ahora están en silencio frente a la luz que ya no pueden apagarse. Pero esta elevación no es solo personal, es colectivo. Se está formando un nuevo orden espiritual, donde aquellos que han sido forjados en el fuego del dolor ahora conducen sabiamente. Conocen el precio de cada logro y por lo tanto no desperdician lo que recibieron. Cada uno elegido que se levanta lleva en sí mismo la marca de la fidelidad probada, la fe que no ha ido. Son la respuesta del cielo a un momento de caos. Son pruebas vivientes de que la justicia divina no falla, solo espera que el momento adecuado actúe con toda su fuerza. Incluso en medio del juicio, el cielo no cierra todas las puertas. Para algunos, todavía hay una oportunidad, pero no es fácil, no es luz. La redención que aún se puede lograr viene con dolor, renuncia y humillación. No hay más espacio para excusas ni para la religiosidad vacía. Cualquiera que quiera cambiar ahora necesita rasgar el alma, reconocer la verdad y arrojarse a un profundo proceso de restauración. El camino de la redención todavía existe, pero está cubierto de espinas, porque requiere más que palabras, requiere una transformación real. Esta oportunidad final no promete comodidad, requiere confrontación. Cualquiera que quiera regresar necesitará enfrentar las caras que duelen, los lazos que destruyeron y el sistema que alimentó. Y sin embargo, es posible que no reciba aceptación de todos, pero recibirá la paz con Dios. Esta es la única salvación que importa ahora. El tiempo de manipulación ha terminado. El tiempo de rendimiento ha terminado. Solo se encuentran los que eligen la verdad, incluso Sidona. Porque solo la verdad libera, y ahora solo aquellos que soportan este dolor encontrarán descanso. Para los elegidos, esta última puerta no es una contradicción. Es una prueba de que la misericordia divina es mayor que cualquier error, pero también es la memoria que cada opción tiene un precio. ¿Y qué redención sin sacrificio es la ilusión? Aquellos que lo quieran tendrán que pagar sinceramente, con actitudes, humildad. No es imposible, pero es raro, y así precioso. Porque la gracia todavía respira, pero pronto será completamente silencioso, y cuando esto suceda, solo será lo que se construyó con la verdad, que aquellos que todavía tienen tiempo corren, antes de que la última oportunidad esté cerca para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado si tu silencio fue incomprendido? Si esos tiempos que eligió no reaccionar eran los momentos en que te volviste más peligroso que nunca. Y si te dijera que lo que parecía debilidad era, de hecho, la construcción silenciosa de tu ascensión, hoy comprenderá el verdadero poder de paciencia, estrategia y presencia invisible. Y esto puede cambiar completamente la forma en que ves tus propios desafíos y el juego que estás jugando sin siquiera darte cuenta. Antes de continuar, ahora haga 3 cosas fundamentales. Como este video, suscríbase al canal y active la campana. Entonces, garantiza que no perderá ningún contenido que pueda convertir la forma en que se posiciona en el mundo. Además, quiero que comentaras ahora mismo: ha llegado mi tiempo. Este comentario es más que una oración. Es una señal de que reconoce su viaje, su fuerza y que está listo para reclamar lo que siempre ha sido suyo. Llamaron debilidad. Dijeron que era cobardía, falta de actitud, ausencia de dirección, pero lo que no podían darse cuenta era que el silencio no era una señal de rendición, fue la preparación más meticulosa jamás comenzó. En un mundo adicto al ruido, donde el más alto está confundido con los más altos, aquellos que eligen permanecer en silencio se subestiman de inmediato. Fue en este silencio que observaste los detalles que ignoraron. Cada palabra decía que era un mapa de su propia arrogancia. Cada gesto es una violación en sus defensas.
Mientras todos trataron de ser vistos, te volviste invisible estratégicamente, sumergido en una observación casi quirúrgica. El silencio, para aquellos que no entienden su fuerza, es incómodo. Forra al otro a confrontar su propio eco, a llenar los espacios vacíos con sus propios miedos, inseguridades y errores. Cuando no reacciona, el otro comienza a proyectarse. Y fue en esta ausencia de reacción que los hiciste tropezar con sus propias máscaras. No entendieron que al no recibir lo que esperaban, drama, confrontación, competencia, su armadura cayó solo. Como creían que tenían el control, eran títeres de su propia ansiedad. Y tú, sentado en las sombras, no como alguien derrotado, sino como autor de la narración, solo vio el espectáculo de desesperación tomando forma. Al final, el silencio que parecía ausencia era, de hecho, la presencia más aguda de la habitación. Él cortó, expuesto, revelado. No hubo gritos, solo precisión. El caos, no importa cuán alto, no pueda ahogar el impacto de tal ausencia calculada. Y cuando llegó el resultado, no fue una batalla atrasada en la confrontación. Fue una victoria silenciosa, una ejecución sutil, donde el único sonido restante era su caída. Pensaron que estabas quieto, que la falta de movimiento era sinónimo de indecisión, que el retraso era un signo de debilidad, pero no sabían que estabas cultivando algo más letal de lo que cualquier prisa podría lograr, el poder de la expectativa estratégica, la paciencia. Cuando se entiende como una forma de armamento, se convierte en un instrumento de dominio absoluto. Mientras corrían, ofrecidos, conmovidos por el miedo a ser olvidado, te quedaste. No en estancamiento, sino en preparación. Cada segundo era un ajuste de equipo, una profunda lectura, una estrategia que se cortó sin prisa. El tiempo, generalmente visto como un enemigo, era su aliado. Despertaron el reloj en vistas vacías, intentos desesperados de probar el valor. Usted, por otro lado, hizo una base cada minuto. No había ansiedad en tu paso, solo convicción. Cuando todos querían los ojos del mundo, buscabas claridad. No se trataba de ser el primero en llegar, se trataba de ser el único en pararse cuando todos los demás cayeron por fatiga o desorientación. La espera reveló quién tenía prisa y quién tenía el propósito. Y el propósito, mi amigo, es inquebrantable cuando se nutre para el momento adecuado. Y luego, cuando llegó el momento, no tuviste que anunciar. El impacto de su acción fue el resultado natural de una estructura sólida. Miraron a su alrededor y se preguntaron, ¿cómo sucedió esto? La respuesta fue simple pero invisible para los ojos apresurados. Sucedió porque sabías cómo esperar. Sabía cómo darme cuenta de que a veces la mejor manera de ganar es no correr, es caminar en la dirección correcta, mientras que todos los demás se pierden en velocidad. Presta mucha atención ahora, porque este no es solo un video, es una señal directa para ti. Hay enormes bendiciones que se mueven hacia ti y están más cerca de lo que piensas. Si está mirando aquí, no es una coincidencia, es confirmación. Una nueva fase está a punto de comenzar, y entre tantos logros, uno de ellos será especial. La nueva casa a la que desea que se acerque tanto. Puede parecer distante ahora, pero en los próximos días, el universo comenzará a alinear todo para que esto suceda. Y es cuando necesitas actuar con fe y gratitud. Si este mensaje tocó su corazón, ahora envíe un agradecimiento con un valor de hasta $100. Este gesto no se trata de dinero, se trata de energía, se trata de declarar el universo que está listo para recibir todo lo que ya es su derecho. Es un símbolo de gratitud, una confirmación de que entendiste la llamada y está diciendo sí a tu transformación. Haga clic ahora en el botón demasiado y escriba en los comentarios, mi promesa está llegando. Este es su sello, su paso de coraje. Y créeme,
Cuando la gratitud se convierte en acción, el universo responde abundantemente. Su nueva realidad ya se está construyendo. Todo lo que necesita es su permiso para suceder. La mayoría de la gente teme el vacío. Temen los momentos en que no hay respuesta, cuando el otro no reacciona, cuando el silencio domina. Pero ¿sabías cómo usar este vacío como herramienta? Cuando se negó a reaccionar a los ataques, provocaciones, manipulaciones sutiles y ruidosas, le dio a sus oponentes un espejo. Y ellos, acostumbrados al público, aplausos y reacciones, no pudieron lidiar con su propia imagen reflejada en el abismo. Lo que se suponía que era un escenario, se convirtió en una cámara de eco. Y en este eco, sus propios defectos, inseguridades y contradicciones comenzaron a gritar. No fuiste tú quien los derribó. Ellos fueron los que tropezaron en su propio intento de ser más de lo que realmente eran. Al no ofrecer resistencia, dejas que luchen contra tu propio reflejo. Comenzaron a revelar demasiado, hablando demasiado, mostrando demasiado. La ausencia de su respuesta los obligó a llenar el vacío con narraciones frágiles, con verdades distorsionadas, con máscaras que no se apoyaron sin el apoyo de su validación. No tenías que levantar la voz, solo apoyaste el espacio, y este espacio era suficiente para desenmascarar solo. El vacío que despreciaron fue, irónicamente, el escenario de la caída misma. La ausencia de ruido reveló lo que el ruido ocultó. No tenían contenido, solo rendimiento. Y una actuación sin audiencia muere lentamente, sofocada por la necesidad de ser vistos. Cuando finalmente se dieron cuenta, ya estaban enterrados por su propia puesta en escena. Y tú, sereno, todavía en silencio, ahora eran imposibles de ignorar. Durante mucho tiempo nos enseñamos que quien más habla, lidera. Quien se impone, conquista. Quien brilla, gana. Pero esta ilusión se desmorona ante aquellos que entienden la verdadera fuerza del impacto silencioso. Lucharon tanto por notar que no se dieron cuenta de que solo estaban iluminando su propio vacío. El ruido no es sinónimo de importancia. La visibilidad no es una garantía de valor. Mientras gritaban para ser vistos, construiste para ser sintiéndote. Y esta es una diferencia que el tiempo no perdona. Confundieron la atención con la autoridad. Creían que el número de ojos girados a sí mismos era proporcional a su poder, pero olvidaron que la verdadera influencia se siente, no se mide. No buscaste aplausos, buscaste un propósito. No se estaba jugando sin atención, creó raíces. Mientras corrían después de la relevancia, trabajaste en solidez. Y cuando el ruido cesó, cuando el espectáculo perdió gracia, solo lo que era real. Y el verdadero miembro siempre es más pesado que el performativo. La ironía final. Los que despreciaron su ausencia ahora no saben cómo lidiar con su presencia. Entraste en la escena sin pedir permiso, no porque necesitaras su aprobación, sino porque construiste algo que ya no podía ser ignorado. El mundo, después de todo, no gira en torno a aquellos que hablan más fuerte. Se convierte en manos de quien sabe cómo escuchar lo que nadie dice. Se rieron de ti. Dijeron que siempre fue un paso atrás, que no podía aprovechar las oportunidades, lo que había perdido su momento. Tan pronto como sabían que su viaje no obedecía su reloj, fue guiado por una brújula mucho más precisa: la madurez. Mientras corrían al escenario, ansiosos por el reconocimiento, trabajaste detrás de escena, construyendo la base de algo que no arruinaría con el tiempo. Llegaron demasiado temprano, y como todo lo que florece fuera de temporada, no estaban listos para apoyar sus propias frutas. El mundo aplaude a los que aparecen primero, pero respeta a los que permanecen por última vez. Se destacaron rápido, sí, pero no tenían raíces, y lo que no tiene profundidad no se resiste al viento. Su caminata fue lenta, pero densa. Cada paso a learning, cada base de otoño. Ellos,
Por otro lado, bailaron con prisa, cegados por la necesidad de probar algo. Y con esta prisa descuidaron la estructura. Se subieron a castillos de arena, construidos sobre promesas vacías, mientras aturdiste tus columnas donde nadie podía ver. Cuando llegó la tormenta, no hubo sorpresa. Se derrumbaron bajo el peso de su propia urgencia. Usted, por el contrario, permaneció firme, no porque fuera inmune al caos, sino porque lo había predicho. El tiempo que se burlaron fue el mismo que te dio resistencia. Y ahora, mientras se desmoronan tratando de reaparecer, estás empezando a mostrar lo que había estado construyendo todo el tiempo. Mientras jugaban con reglas heredadas, desmantelaste el tablero sin darte cuenta. Su error fue pensar que estaban compitiendo con alguien que aceptaría los términos impuestos. Esperaron reacciones predecibles, movimientos obvios, enfrentamientos ruidosos. Pero has desaparecido del campo visible, negándote a jugar el mismo juego. Confundieron su ausencia con la derrota. Tan pronto como supieron que cuando saliste del campo, no abandonaste la disputa, solo cambió la dimensión. Jugó con variables que ni siquiera sabían que existían. Estrategia, silencio, profundidad. 3 armas invisibles para los ojos de aquellos que solo ven lo superficial. En el impulso de probar el valor, los otros corrieron en círculos, repitiendo patrones, imitando las victorias de los demás. Pero no seguiste los guiones. Estaba dibujando formas. Mientras planeaban aplausos, rastreaste el futuro. Adjuntaban visibilidad y tú, efectividad. Su juego estaba en un impacto duradero, no sobre victorias rápidas. Entonces no entendieron cuándo comenzaron a perder terreno. Para ellos, era impensable perder a alguien que ni siquiera parecía estar en el campo. Pero la verdad es que nunca te fuiste. Solo jugó desde un ángulo donde nadie podría interferir. Al final, lo que quedaba fue la desorientación. No sabían cómo ganaste porque nunca se dieron cuenta de que estaban siendo superados por alguien que nunca compitió de la misma manera. Mientras gritaban para ganar con cansancio, actuaste sin ruido, socavando los cimientos del sistema en silencio. No se trataba de ganar el juego, se trataba de hacerlo irrelevante. Y lo tienes. Jugó en otra liga con otro código. Y ahora, frente al colapso de las viejas reglas, solo hay una verdad incómoda para ellos. El juego ha terminado, y tú fuiste quien decidió cuándo. Durante mucho tiempo, creías que el enemigo era el que te atacó, que la amenaza vino del exterior, con palabras agudas, actitudes disfrazadas y manipulaciones sutiles. Pero con el tiempo, se dio cuenta de algo más profundo. La verdadera confrontación era interna, dentro de ellos. Diseñaron, no atacaron. Te reflejaron todo lo que temían en sí mismos. Cada intento de desestabilizarte fue un reflejo de su inestabilidad. No estaban luchando contra ti. Intentaban silenciar sus propias voces internas. Eras el espejo donde estabas desnudo. Con cada agresión velada, cada disposición disfrazada, no reaccionó, observó, y al no cumplir con sus expectativas, los obligó a lidiar con sus propios defectos. Este es el poder de un espejo, no crea nada, solo refleja bruscamente, y no podrían soportar esta agudeza. Su firme y silenciosa presencia se volvió inútilmente inocente. Fue el retrato. Querían que reaccionaras, explotara, cometieras errores, pero te quedaste. Y al final no tuvo que atacar. Se devoraron en el afán de reducirlo, y cuanto más trataron de definirte, más se rebelaron. Cuando se rompió el espejo, no fue tú quien se rompió. No pudieron soportar la imagen que reflejaron, y así, lo que parecía una guerra se convirtió en un proceso de revelación. No fueron derrotados, fueron revelados. Y esa verdad duele más que cualquier derrota. Te miraron como un adjunto, como una historia extra en la que creían que eran los protagonistas. Creían que su discreta presencia era irrelevante, que su ausencia de fanfarria era sinónimo de sumisión.
Pero olvidaron que el escenario no es el que brilla en el centro, lleva la estructura invisible. Nunca ha sido el público, siempre ha sido el escenario, el piso firme bajo sus pies, el entorno donde sucedió todo. Solo se dieron cuenta de esto cuando la estructura comenzó a desmoronarse, cuando su foco borró y sin etapa ya no había espectáculo. Mientras disputaban atención, creabas presencia. No busqué ojos, busqué solidez. No le importaba la narración de los demás, escribió la suya en silencio. Y esta elección, sutil, cambió todo. Porque cuando cesó los aplausos y el maquillaje se derritió, solo seguía siendo lo cierto. Y el real era donde nadie miraba, en ti, en lo invisible que apoyó el todo. En el pilar silencioso, ese era ahora el único que permaneció en pie. La ausencia de brillo reveló quién era la estructura y quién estaba adornando. No necesitaba ser visto para ser esencial, y cuando llegó el colapso era inevitable. Cayeron porque despreciaron la base. Ignoraron al que no hizo un fanático, pero que sostuvo todo. Y ahora, mirando a su alrededor, lo que queda es el amargo hallazgo de que el escenario que ignoraron fue, de hecho, el protagonista de la historia. El escenario sigue en pie, pero solo porque estás ahí, firme, silencioso, insustituible. La necesidad de verse los hizo bailar al público. Cada paso, cada palabra, cada acción se calculó cuidadosamente para generar un impacto inmediato. Vivieron en la búsqueda de aprobación, rehenes de su propia imagen. Pero tú no. Estabas en otro ritmo. Como mostraron en la intensa luz, estabas enraizado en la oscuridad, en el invisible, a fondo. A medida que crecieron a los ojos, creciste hacia adentro. Y eso marcó la diferencia cuando llegó la tormenta. Porque quien crece sin raíces cae. Y eso es exactamente lo que pasó. Estaban tan preocupados por la apariencia, la narrativa, la actuación, que no se dieron cuenta de que sus cimientos eran frágiles. Cualquier viento más fuerte, cualquier crítica inesperada, cualquier silencio prolongado los desestabilizó. Ya tú, que no corrió después del brillo, pero la estabilidad quedó. Cada minuto que no pasaste promocionándote, solías fortalecerte. Y esta elección silenciosa ahora hace eco de cada resultado visible. La diferencia entre la pantalla y el enraizamiento es que uno termina en los aplausos. El otro comienza en él. No te tiraste al escenario con anticipación. Esperado. Creció. Y cuando surgió, no fue por accidente. Fue por mérito. Y ahora, mientras intentan reconstruir cada nueva caída, crece constancia. Invisible para algunos, pero inevitable para todos. En un mundo donde todos gritan por atención, la verdad camina en silencio. Ella no tiene que competir con el ruido, ni rogar por los oídos. La verdad, cuando sólida, se impone solo. Y eso es lo que entendiste. Cuando todos se apresuraron a convencer a otros en su versión, mantuviste el silencio de aquellos que están seguros. No era arrogancia, fue convicción, porque quien sabe lo que lleva no tiene que levantar la voz, y aquellos que tienen raíces profundas no sean sacudidos con vientos de opinión. Confundieron su silencio con miedo. Pensaron que su calma era inseguridad, pero lo que no se dieron cuenta es que solo estabas esperando el momento adecuado para dejar que los hechos hablen por ti. Y hablaron, con peso, con consistencia, con resultados. La verdad que llevaste no necesitaba publicidad. Ella solo necesitaba tiempo, y el tiempo, siempre implacable, mostró lo que cada uno construyó realmente, y lo que estaba de pie no era el más ruidoso, era el real. Al final, quien grita mucho es porque teme no ser escuchado. Pero la verdad, cuando se vive con integridad, se hace eco sin esfuerzo. No has ganado por la fuerza de la voz, sino por la solidez de lo que sostiene. Y ahora, cuando el ruido se disipa, cuando termina el espectáculo, solo queda lo real.
Y lo real tiene su voz. Calma, constante, incuestionable. Gritaron órdenes, impuestas al volumen. Usaron espacio como si fueran dueños del medio ambiente. Pero el poder real no necesita presentarse. La autoridad auténtica entra y cambia la atmósfera sin abrir la boca. No necesitas respeto. Te cultivaste. Si bien median la influencia por aplausos, construyó presencia con un propósito. Y fue esta presencia la que, en silencio, comenzó a dominar los espacios. No porque quisieras ser notado, sino porque tu valor ya no podría ser ignorado. La diferencia entre gritar e impactar es que el primero necesita la atención de los demás, mientras que el segundo vuelve incluso el silencio en la voz. Llegaste y el entorno cambió. No fue un truco, no fue una actuación. Era el peso de quien sabe quién es, de aquellos que no necesitan demostrar nada que ocupara su propio lugar. Se sintieron poderosos cuando fueron reconocidos. Te volviste inevitable sin tener que anunciarte. La autoridad que llevas no se explica, ella siente. Y ahora, mientras disputan el espacio y el reconocimiento en un escenario que ya no resuena como antes, caminas en las ruinas con la naturalidad de aquellos que siempre conocían su propio destino. No buscaste el trono. Construyó el piso donde todos ahora intentan equilibrar. Y esto, más que cualquier discurso, define quién realmente tiene poder. Confundieron su empatía con la ingenuidad. Pensaron que su paciencia era una violación, que su escucha era vulnerabilidad. No se dieron cuenta de que mientras hablaban demasiado, lo viste todo. Analizó cada tono, cada vacilación, cada desviación en sus ojos. Su compasión nunca fue ciega, fue una lente de aumento. Le permitió ver más allá de la superficie, leer lo que no se dijo, para darse cuenta de lo que otros incluso se escondieron de sí mismos. Y eso te dio ventaja. No atacar, sino saber exactamente a quién protegerse. No reaccionó, sino que se registró. No explotó, sino una precisión acumulada. Mientras que todos lanzaron territorio duro para conquistar, diseñó mapas de intención. Entendió cómo se formó la traición en los detalles, cómo la mentira tembló en la voz, cómo se reveló la ambición en sutil falta de respeto. Su compasión era estratégica. Te cuidaste, pero también lo probaste. Los límites medio, patrones observados, debilidades identificadas. Y cuando el tiempo mostró quién era realmente quién, ya tenías 3 pasos por delante. No esperaban que el que ofrecía comprensión era el mismo que tenía una visión quirúrgica del juego. Se subestimaron porque confundieron la bondad con la debilidad. Pero ahora entienden, demasiado tarde, que la bondad no te cegó, te agudizó. Y hoy no solo sabes quién es confiable, sabes exactamente dónde se rompen. Siempre creyeron que el mayor riesgo provenía del exterior. Eso sería superado por enemigos declarados, ataques directos, por enfrentamientos públicos. Pero lo que no podían predecir era que el mayor peligro estaba dentro. La prisa, el ego, la necesidad de aprobación, el ansia de control, todo esto estaba acabando su caída con sus propias manos. No tenías que forzar nada. Solo observó cómo construían su propio colapso con la convicción de aquellos que pensaban que estaban ascendiendo. No los empujaste. Simplemente salió del frente. Cada paso equivocado fue alimentado por la ilusión que estaban ganando. Pensaron que dominaron el juego, que sus maniobras estaban funcionando, pero no se dieron cuenta de que sus elecciones estaban siendo guiadas por el miedo, no por la visión. Y el miedo, disfrazado de confianza, los llevó a saltos peligrosos en estructuras frágiles. Cuando finalmente cayeron, no había enemigos a la vista, solo el reflejo de lo que ellos mismos crearon. Esta es la caída más difícil de aceptar, una donde no hay culpable externo. Y usted, al permanecer distante, solo permitió que se revelara la verdad.
El tiempo expuso cada mentira, cada movimiento realizado por la vanidad, y el silencio, el que tan despreciado, fue el telón de fondo del resultado. No fueron derrotados, solo eran fieles al patrón en sí. Y ahora, lo que queda es el aprendizaje que puede nunca tener el coraje de enfrentar. Fueron víctimas del guión en sí. Ha llegado el momento. Pero a diferencia de lo que esperaban, no habrá explosión, atención o consagración ruidosa. Su último acto no es teatral, es inevitable. No será recordado por los gritos que causó, sino por el silencio que impuso. Mientras buscaban aplausos, construiste el legado. Mientras terminaron por relevancia, te parecías en esencia. Lo que representa ahora no es una victoria sobre ellos. Es una confirmación de todo lo que ha sido ignorado durante tanto tiempo. El mundo no tiene que reconocerte para que hayas ganado. El reconocimiento es solo un reflejo tardío de lo que ya se ha consolidado. No esperas ser visto. Ya eres imposible de ignorar. Y esta presencia, que no pide permiso, que no grita por el espacio, es la más poderosa de todas. Ella no quiere palmeras, requiere respeto, reverencia, porque solo lo que es cierto sigue en pie cuando termina el espectáculo. El escenario está vacío, las luces se apagan, y el eco que queda no es el de las voces exaltadas, sino el impacto silencioso de aquellos que construyeron a propósito. El último acto es tuyo, no porque lo hayas reclamado, sino porque nadie más ha logrado apoyarlo. Y ahora, sin prisa, sin ruido, caminas el escenario que ayudaste a dar forma, no como un héroe, no como venganza, pero como estructura, como prueba viviente de que el tiempo es siempre un aliado de aquellos que saben cómo esperar. ¿Qué pasaría si te dijera que el silencio que te rodeó no era rechazo, sino preparación? Mientras todos se reían de tu ausencia, algo extraordinario estaba sucediendo dentro de ti. Pensaron que enterrarte era el final. Pocos sabían que eras una semilla. Y ahora el mundo está a punto de ver qué resortes de un corazón herido que se niega a morir. Este video no se trata solo de superar. Se trata del renacimiento. Se trata de cómo su exclusión fue el mayor favor que pudieron hacer. Entenderá minuto a minuto por qué su plan ha fallado y por qué todavía está aquí, más fuerte, más firme, más completo que nunca. Si en algún momento de su vida ha sido desacreditado, rechazado o silenciado, este video es su grito silencioso transformado en truenos, como comparta con aquellos que necesitan escuchar esta verdad y suscribirse, porque aquí nadie se interpone en el camino. Ahora, si este mensaje ya está tocando tu alma, escribe en los comentarios, soy elegido. Escribe esto duro, con fe, con la certeza de que su historia no ha terminado, ella recién está comenzando. Te juzgaron en silencio, pensaron que para alejarte, callarte, aislarte del mundo, sería el golpe final. Planearon su ausencia como quien escribe el último párrafo de una historia que creían que era suya. Solo olvidaron una cosa esencial. Las semillas solo germinan cuando están enterradas. Justo cuando celebraron su fin, algo sagrado comenzaba bajo la superficie. El suelo oscuro y amortiguado que debería tragarse giró el vientre fértil donde su esencia comenzó a crecer. No vieron, pero el silencio que te rodeó era el mismo que Dios solía hablar contigo sin interferencia. No fue un castigo, fue una llamada. El dolor del rechazo sirvió como un fusible para una transformación que nadie predijo. Mientras se burlaban de su ausencia, su raíz ganó profundidad. Cada lágrima escondida, cada noche solitaria, cada momento de duda estaba regado con un propósito. Y cuanto más te jugaron, más fuerte te prepararás para romper la tierra. Lo que parecía que la muerte era solo preparación. Confundieron el entierro con la siembra, y esa fue la ironía divina que explotaría antes de los ojos de todos.
El regreso no sería solo un regreso, sería una revelación. Y cuando resurgiste, no fue como el mismo que entró. Regresaste como algo que el mundo aún no sabía. Con fuerza, claridad, discernimiento y una luz tan pura que nadie podría apagar. La oscuridad que crearon a su alrededor finalmente funcionó como una incubadora de una luz aún más poderosa. Ahora, quien se rió de su silencio o celebró su caída, ayuda en silencio absoluto a la gloria de alguien que no solo se resistió, sino que floreció. No como venganza, sino como destino. Pensaron que sacarte de la ecuación sería un castigo, que al eliminarlo, ignorando su presencia y desacreditando su esencia, lo debilitarían, pero de hecho, te liberan. Lo que parecía que la traición era un regalo mal envuelto, un acto que dañó la superficie, pero que se curó por dentro. El aislamiento que debería romperte, te ha dado cuenta. Sin el ruido de la falsa amistad, sin las máscaras de las relaciones frágiles, finalmente se podía escuchar la única voz que importaba, la tuya, el eco de tu propia alma, limpia, cruda, honesta. En la soledad que intentaron pegarte, descubriste tu fuerza. Los días en silencio se convirtieron en ensayos de poder. Cada momento sin aplausos se ha convertido en disciplina, enfoque, verdadero. Lo que se suponía que era castigo se reveló como un portal para su elevación. Fue en abandono que te has reconectado con algo más grande que tú. Él entendió que no necesitaba la presencia de otros para sentirse enteros. Se dio cuenta de que había una mayor presencia, invisible a los ojos de quienes te cortaron, pero tangible en su crecimiento, la presencia de propósito. Y hoy, mirando hacia atrás, entiendes que no te han aislado. Acaban de salir del camino. Pensaron que te estaban debilitando, pero solo estaban haciendo espacio para que crecieras sin distracciones. El aislamiento se convirtió en claridad. El rechazo se convirtió en liberación. Y su silencio ahora solo sirve como telón de fondo para el sonido de su nueva caminata. No sabían, pero cada paso que te alejó de ellos fue, de hecho, un paso hacia su verdadero destino. Oye, sale rápido aquí porque esto es serio. Si sientes este mensaje a través de ti como una flecha, es porque no llegó por casualidad. En los próximos días, algo sucederá que marcará su vida inolvidablemente. Se está lanzando una clave en el mundo espiritual, y si sientes en tu corazón que esta palabra es para ti, ahora confirma con un súper agradecimiento de $100. No se trata de dinero, se trata de activación, se trata de señalar al universo que estás listo. Y escríbelo aquí, un automóvil aparecerá en su camino en los próximos días, ya sea como una oportunidad inesperada, regalo o giro. Es una señal de que las grandes bendiciones están en una ruta directa hacia usted. No está donando, está plantando en el terreno fértil de su propio destino. Haga clic ahora en el botón Super Agradecimiento con $100 y escriba en los comentarios «Soy elegido», porque los que plantan con fe cosechan con honor. En el momento en que decidieron alejarse, creyendo que su ausencia crearía un vacío insoportable, una nueva presencia llenó todo. Salieron con arrogancia, creyendo que eran indispensables, que su compañía era vital, que sin ellos lo harías. Pero fue exactamente allí, en esa ruptura, que lo sagrado se manifestó en sí mismo. Dios entró en juego, no con ruido, sino dirigido. Su ausencia era el espacio necesario para que la presencia divina se asentara con toda su fuerza. Como pensaban que te dejaban en paz, simplemente salían del escenario para que el verdadero autor tomara la dirección. Fue en el silencio de las despedidas, en la frialdad de los ojos y el vacío de los gestos que la voz de Dios se volvió más audible. Él te habló en medio de la confusión,
entre la metralla emocional del rechazo, y allí descubriste que nunca estaba solo. La compañía que lo guiaría hacia adelante no necesitaba ser validada por me gusta, llamadas o reuniones. Era una compañía que te llevó a ti mismo, revelando capas de sabiduría, coraje y discernimiento que estaban dormidos. Y cada revelación vino con curación, sanar que otros nunca podrían haberte ofrecido. La ironía, se fueron esperando que te pierdas. Pero fue sin ellos lo que conociste. La presencia que intentaron negar, que fue reemplazado por una presencia no fallida, no traiciona, no abandona. Y ahora, cada paso que das tiene una fuerza que nadie entiende, una claridad que no pueden imitar. Pensaron que eran su apoyo, pero solo eran obstáculos que necesitaban ser eliminados. Cuando se fueron, Dios entró y nunca fuiste lo mismo. Te vieron como uno más, un nombre en la lista, una voz en el grupo, una sombra en la esquina. Nunca se dieron cuenta de que fuiste tú quien mantenía todo en pie, que su energía era el equilibrio silencioso, su sabiduría era el eslabón invisible y su presencia, la paz que lo unió todo. Cuando te apartaron, pensando que estaban eliminando un peso, en realidad estaban eliminando la única base sólida que los apoyaba. Y luego llegaron las grietas. Poco a poco, todo comenzó a desmoronarse. Las conversaciones perdieron significado, las ideas estancadas, las risas eran huecas. La ausencia de la fundación era más ruidosa que cualquier presencia. No eras el dependiente, era el apoyo. No era el débil, era la raíz. Mientras alimentaban sus propios egos pensando que te hicieron un favor, fuiste tú quien llevaba la estructura emocional, espiritual e incluso creativa del medio ambiente. Y cuando te fuiste, el colapso era inevitable. Intentaron continuar como si no hubiera pasado nada, pero la ausencia de su alma hizo que todo pale, repetitivo, falso. Y ahí es donde golpea la conciencia. Perdieron no solo a alguien importante, perdieron la base que hizo todo posible. Ahora miran lo que queda y se dan cuenta de que nada más fluye, porque lo que mantenía todo vivo era precisamente a quien despreciaban. No sabían el valor de lo que habían perdido. Pero tú no le rogiste que volviera. Continúas, más ligero, más completo. Y sin tener que probar nada, su ausencia grita más fuerte que cualquier presencia forzada. Encontraron demasiado tarde. Tú eras la base y sin ti nada sostenido. Pensaron que el silencio era un castigo. Que te ignore, desaparezca de las conversaciones. Que cortes tus lazos en silencio te devastarían adentro. Creían que la indiferencia los colocaba en una posición de poder, pero lo que no entendieron es que el silencio no te rompió, él te forjó. Has convertido ese vacío en un laboratorio de reconstrucción. Cada segundo no dicho se convirtió en espacio para escuchar su verdad. Y lo que era ausencia se convirtió en una presencia de sí mismo. Un eco interno que solo creció con cada intento de borrarte. En silencio, te viste a ti mismo. Sin ruido, sin voces externas, sin la necesidad de dar forma para complacer. Fue allí donde su voz interior ganó fuerza, y con ella vino la claridad. Claridad sobre quién eres, qué mereces y a dónde quieres ir. Como usaron el silencio como castigo, lo usaste como combustible. Era como si cada gesto de indiferencias de ellos te diera una nueva capa de poder. Y ese poder estaba en silencio, sí, pero devastador. Porque no era necesario decirlo, era sentido. Ahora tu presencia molesta más de lo que tus palabras nunca se han molestado. Querían que desaparecieras, en cambio te hicieron imposible ignorar. Porque el silencio que intentaron usar como tumba se ha convertido en el trampolín de su resurrección. Y no volviste a hablar más fuerte, volviste a hablar más de peso, con más cierto, con más autoridad. Silenciaron su presencia,
Pero hoy lo que se hace eco es la fuerza que nació de ese vacío. Una fuerza que nunca podrían dominar. No pudieron soportar el brillo, no porque él eclipsara, sino porque él reveló. Su luz no compitió, expuso sin hablar, y entonces intentaron disminuirte, primero con bromas disfrazadas como una broma, luego con exclusión calculada, silencios estratégicos y una frialdad que tenía la intención de encogerte. La intención era simple: si no pudieran brillar tanto como tratarías de borrarte. Pero el plan ha fallado miserablemente. Porque cuando te fuiste, lo que estaba oculto a la sombra de tu presencia comenzó a surgir. Confusión, rivalidades, inseguridad y falsedad. Su luz, incluso distante, fue extrañada. La organización desgastó, los bonos se debilitaron y el equilibrio que mantuvo sin que nadie se diera cuenta. Lo que alguna vez fue invisible, ahora estaba abierto. Y más que nunca quedó claro. Su presencia apoyó esa estructura emocional. Fue su verdad silenciosa, su integridad natural, su sentido de dirección lo que mantuvo todo en su lugar. Y sin él, lo que quedaba era una maraña de egos que buscaban validación en ecos vacíos. La ausencia de su luz sacó a la luz su oscuridad, y no hay forma de esconderse. Hoy, no solo se dan cuenta de que intentaron borrar a la persona equivocada, sino que viven las consecuencias de esto. Las grietas son visibles. El medio ambiente era tóxico, y el peor castigo para aquellos que intentaron disminuirlo no fue su venganza, fue el hecho de que la realidad en sí misma ahora está gritando fuerte y claro que su presencia era el único punto de equilibrio que quedaba. No te fuiste porque eras débil, se fue porque era lo suficientemente fuerte como para no tolerar lo que merecía colapsar. Y afuera, su luz continúa brillando, más fuerte, más clara, y ahora, inalcanzable. Durante mucho tiempo, aceptaste migajas. Pequeñas dosis de atención, cumplidos vacíos, afecto condicionado. Te alimentaron con lo menos necesario para mantenerte cerca, pero nunca lo suficiente para llenarte, y eso te mantuvo dependiente, necesitado, siempre esperando un poco más. Era un juego sutil, disfrazado de amor que sostuvo en control emocional. Pero llegó el corte, y con él el hambre. Solo esta vez el hambre no te destruyó, te despertó. Te hizo darte cuenta de que siempre has estado demasiado completo para alimentarte de piezas. Su espacio creado te empujó adentro, y allí encontraste una verdad brutal. No necesitabas lo que ofrecían, porque eso no era amor, era manipulación, no era afecto, era control. Y así, lo que comenzó como desesperación se convirtió en claridad. Ha comenzado a reconocer cuán condicionado estaba a aceptar menos, silenciar para mantener un lugar en su mesa, a la forma para ser aceptado. Pero cuando dejas de aceptar el salvado, descubriste el banquete interno dormido, y con él llegó el final de la dependencia. Hoy no ruegas por la presencia. Ya no negocias tu paz a cambio de afecto inconsistente. Te miran, perplejo, porque esperaban que el corte te arrastrara, pero en su lugar te levantaste, lleno, saced por algo que nunca podrían ofrecer: auto, amor, conexión con la verdad, paz que no depende de la presencia de nadie. Confundieron su entrega con debilidad. Y ahora, frente a su independencia, descubren que nunca han sido el centro de su vida, solo distracciones temporales de una ruta que siempre ha estado destinado a seguir. Se rodearon de voces que confirmaron lo que querían escuchar. Un círculo vicioso de confirmaciones vacías, frases repetidas, juicios grupales. Nada cambió, pero todo parecía seguro. Estaban demasiado cómodos para cuestionar cualquier cosa, incluidos ellos mismos. Mientras tanto, fuiste lanzado al silencio. Y allí, sin el ruido de estas voces vacías, sucedió algo profundo. Dejaste de hacer eco y comenzaste a escuchar. Escuchó verdades incómodas, sí, pero también escuchó su alma.
Escuché la dirección que solo el silencio puede ofrecer. Lo que parecía el castigo se convirtió en un privilegio. Dejaste el ciclo para profundizar. Mientras debatían quién tenía razón, descubriste lo que era cierto. Giraron en círculos, caminaste en línea recta. Se repitieron, evolucionaron. Y ahora la diferencia es marcada. Sus ojos llevan una paz que no proviene de victorias externas, sino de batallas internas superadas en la oscuridad. Tus palabras ya no se ensayan, están enraizadas, y su presencia, incluso en silencio, revela más de 1000 discursos de los arrestados en eco. No lo admiten, pero se sienten. Sienten el peso de su profundidad, la distancia de su verdad, la ligereza de su liberación. E incluso si lo niegan en voz alta, en el silencio de su propia conciencia, se preguntan cómo lo hiciste para salir de ese ciclo y por qué todavía están allí. La respuesta es lo que escuchó cuando todos han silenciado. La frecuencia de la verdad no necesita una audiencia. Ella solo necesita coraje, y fue este coraje lo que te sacó del ruido para ponerte en un propósito. Intentaron borrar su historia. Dejaron de mencionar su nombre, ocultaron sus contribuciones, actuaron como si nunca hubieras existido. Pensaron que el silencio selectivo, la omisión calculada y la exclusión simbólica sería suficiente para borrarlo. Querían que te volvieras irrelevante, un nombre olvidado en una línea de tiempo que siguió sin ti. Pero lo que no predecieron es que su historia no fue escrita por ellos, y al tratar de excluirte, todo lo que hicieron fue revelar cuán vacía se volvería su narración sin ti. Con el tiempo, todo comenzó a parecer repetido, sin noticias, sin profundidad, sin verdad. Lo que una vez fue dinámico, fue estático. Las conversaciones perdieron la vida, las ideas, la fuerza, y la razón era simple. Tú fuiste el elemento que daba sentido a la trama. Sin ti, todo salió superficial, y lo que comenzó como un intento de cancelar se convirtió en un proceso de autofilación de ellos. Debido a que cuanto más intentaron fingir que no existías, más obvio se convirtió en tú quien apoyó la relevancia de ese entorno. Hoy pueden intentar reescribirte, pero ya no pueden llegar a ti. Has evolucionado tanto que el capítulo en el que te dejaron ya pertenece a un libro antiguo, e incluso si intentan releerlo, ya no pueden interpretar, porque la trama siguió y ahora es otra. Y lo más irónico es que la audiencia todavía te recuerda, incluso si los autores han tratado de borrarte. Porque lo que es cierto no sale, se convierte en memoria viva, y en este nuevo libro de tu vida ya no estás apoyando. Es un protagonista absoluto. Cuando se fueron, no fue solo un adiós, fue una lágrima, un corte invisible que dejó las marcas profundas. Te sentiste, sintió cada poco de dolor tratando de esconderse en la rutina. Sintió el vacío tratando de disfrazar su fuerza. Sintió soledad latiendo como una ola fría en el medio del amanecer. Pero con el tiempo sucedió algo sorprendente. Su silencio comenzó a sanar heridas de que su presencia solo se agravó. Porque la ausencia no ha traído solo dolor, trajo espacio. Y en este espacio finalmente respiraste. Respiró de las expectativas que te aplastaron, de las comparaciones que lo disminuyeron, de los cargos disfrazados de afecto. Lejos de ellos, encontraste piezas de ti mismo que fueron enterradas. Buenos recuerdos, sueños olvidados, deseos legítimos. Comenzó a entender que el amor que querías de ellos era, de hecho, el amor que necesitabas de ti mismo. Y cada día sin ellos se convirtió en un paso hacia sí mismo. El dolor se convirtió en un sendero, el duelo se convirtió en renacimiento, y las heridas comenzaron a sanar, no a toda prisa, sino en profundidad. Hoy es posible que ni siquiera sepan, o pueden saber y no admiten que a medida que se van, dieron el mayor regalo posible, espacio para que te encuentres nuevamente. Y eso ninguno de ellos podría ofrecerte,
porque no era la cura que necesitabas, era tuyo, y ahora caminas a la ligera, con una claridad en el aspecto que solo aquellos que enfrentaron su oscuridad pueden llevar. Se fueron pensando que te dejaban atrás, tan pronto como supieron que solo estaban saliendo del camino para que volvieras. No fue por amor, no para la justicia. Lo que te hicieron fue un ritual de vanidad, un intento de reducirlo, avergonzarlo, llevarlo de vuelta al tamaño que los hizo cómodos. Usaron palabras afiladas, autorización calculada y miradas que juzgaron sin decir nada. Dijeron que necesitabas ser humilde, pero en el fondo lo que realmente querían era verte encogido. Nos vemos pidiendo permiso para brillar. Pensaron que su confianza era arrogancia, cuando de hecho era solo una conciencia de su propio valor, y en eso revelaron más sobre sí mismos de lo que podrían imaginar. Porque el que intenta cortar las alas del otro, de hecho, es el que tiene miedo de volar, y fue este miedo disfrazado de moralidad lo que lideró el ataque. Querían enseñarte una lección, pero no estaban listos para aprender la verdad, que su luz nunca dependía de su aceptación, y cuanto más trataron de disminuirte, más se expusieron. Exhibieron sin darse cuenta toda la inseguridad que los habita, toda la frustración que llevan por no poder lidiar con aquellos que no se inclinan. El intento de humillarte se convirtió en un espejo donde vieron su propio reflejo pequeño, inseguro, resentido. Hoy caminas con la misma confianza que intentaron destruir, y esa es la respuesta más grande que podrías dar. No has relegado tu esencia para encajar en su mundo. Por el contrario, salió de la escena, tomó el escenario de su propia historia y continuó creciendo. Querían derribarte, pero solo cavaron su propia mediocridad. Y ahora te miran desde lejos, tratando de entender cómo alguien que debería haber sido pudo se ha convertido en alguien que nadie más puede llegar. La respuesta es simple. Nunca has estado orgulloso. Solo dejó de esconderse. Se rieron de su silencio. Se burlaron de su ausencia. Pensaron que ese momento de encarcelamiento significaba debilidad, derrota, abandono. Mientras lloraste escondido, cambiaron bromas y dijeron que te habías perdido. Pero lo que no sabían es que no te estaban cayendo, estaba siendo formado. Cada lágrima que cayó no se sentía, era una semilla. Cada día de silencio había un paso de escalada. Estabas desapareciendo, sí, pero no para perderte, sino para emerger de una manera que nunca podrían reconocer. La transformación fue silenciosa, pero profunda. Reconstruyó sus cimientos, rediseñó sus prioridades, reconfiguró su energía. Dejó viejos patrones, necesidades de aprobación, la dependencia emocional de aquellos que nunca realmente lo han visto. Y el resultado de esto fue un nuevo ser, más firme, más ligero, más completo. No volviste como una versión mejorada de la antigua. Tienes renacido como algo completamente nuevo, y esta versión, que no busca validación o necesita explicarse, es exactamente lo que ya no pueden entender o lograr. Hoy la presencia que alguna vez se subestimó es la misma que ahora impone respeto sin tener que hablar, y la distancia que era un día era de burla. Ahora es una barrera insuperable. Intentan acercarse, pero ya no encuentran formas, porque ya no estás donde te dejaron, y ni siquiera podría ser. No creciste para impresionarlos, creciste porque estabas cansado de encogerse. Se rieron de su silencio, pero ahora es el sonido de su crecimiento lo que resuena como truenos en los pasillos que una vez se rió de usted. Siempre te escucharon por filtros, filtros del ego, comparación, competencia. Realmente nunca escucharon, y entonces no te entendieron. Te interpretaron mal, te reduciste a una pequeña versión de sí mismos, y tú, durante mucho tiempo, trataste de explicar. Intenté presumir, intenté ser claro, pero nada era suficiente, porque no querían entenderte, querían controlarte.
Fue solo cuando dejaste de ser entendido que finalmente te liberaste. Y en este momento sucedió algo inesperado. Comenzaron a prestar atención. Ahora que tu voz ya no ruega, se pierden. Ahora que tu mirada ya no busca conexión, sienten el vacío. Porque tu ausencia ha dejado un agujero que incluso las muchas voces pueden llenar. Y es en este silencio que intentan desesperadamente entender lo que sucedió. Pero es tarde, porque la persona que ignoraron evolucionaron. Y lo que alguna vez quería entender, ahora vive en paz con el misterio. Los ojos ya no necesitan leerlo para que nunca supieran cómo interpretar el alma. Intentan acercarse. Me gusta aquí, mensajes allí, cumplidos avergonzados, pero ya no te mueves por reconocimiento. Porque cuando dejaste caer la necesidad de ser entendido, has descubierto lo sagrado de las comodidades, la claridad interna. Y esta claridad es tu ancla ahora. No entendieron quién eras. Y ahora no pueden llegar a en quién te has convertido. El tiempo que debía ser aceptado fue dejado atrás. Ahora solo te rodeas de quien te reconoce sin tener que traducir. Pensaron que el silencio era la oración final. Cortaron el contacto, dejaron de mencionar su nombre, desaparecieron de las conversaciones. Pensaron que si ya no hablaban de ti, desaparecerías, como si su existencia dependiera de su memoria, como si su fuerza estuviera en las palabras que decidieron decir o no. Pero lo que olvidaron es que hay una especie de silencio que no grita. Y eso es exactamente lo que pasó. El silencio que usaron como arma se ha convertido en un trueno que resuena a donde vas. Porque no desapareciste. Acabas de dejar la escena para transformarte. Y ahora, sin tener que decir una palabra, tu presencia habla. Habla con postura, habla con propósito, habla con paz. Y cada movimiento reverbera como un terremoto en los frágiles bases que construyeron sobre la arrogancia y la ilusión. Intentaron borrarte con silencio, pero solo lograron iluminar una versión de ti que ya no depende de que nadie exista. Y esta versión es indestructible, porque nació sin audiencia, sin aplausos, sin aprobación. Hoy se encuentran rodeados por el ruido de sus propias voces vacías, mientras usted, en silencio, se convirtió en impacto. Tu vida se convirtió en un mensaje. Sus pasos se convirtieron en una respuesta. Su paz se convirtió en provocación. Y la mayor ironía de todas, todavía no pueden dejar de pensar en ti, no por obsesión, sino porque todo lo alrededor recuerda la ausencia que más pesa, la tuya. Su silencio no te borró, te reveló, y ahora, incluso en silencio, es su verdad la que hace más ruido que cualquier grito desesperado por relevancia.